En este video voy a explicar el proyecto que se propone para desarrollar en el lenguaje de programación Java. La idea de este proyecto es trabajar los conceptos de clases, objetos, ArrayList y matrices. En este caso, matrices de objetos. Vamos entonces a explicar el proyecto. El proyecto consiste en trabajar una aerolínea. En una aerolínea partimos de que pueden trabajar con uno o más vuelos. Cada vuelo está representado por un avión. Y entonces vamos a explicar en qué consiste un vuelo. Un vuelo tiene los atributos de origen, destino, hora y avión. En el caso del avión, lo que representa es como tal un avión. Y en términos de lo que vamos a programar, es una matriz donde tenemos filas y columnas. Aquí también vamos a considerar las ubicaciones dentro de un avión, dentro de esa matriz que va a ser nuestro avión. Hay espacios que están hacia la ventana en el pasillo o hacia la otra ventana y tenemos la clase ejecutiva y la clase turista. Cada uno de los espacios de esa matriz pues representa, al igual que en un avión, una silla. Esa silla va a ser como tal una clase y por tanto lo que vamos a guardar dentro de esa matriz van a ser objetos de tipo silla. Una silla tiene los atributos número, clase, ubicación, precio y pasajero. A su vez, ese atributo de pasajero va a ser un objeto de tipo pasajero, es decir, vamos a tener una clase pasajero. Y los datos son nombre e identificación. En resumen, lo que tenemos es nuestra clase principal que se va a llamar aerolínea, donde vamos a tener como mínimo el atributo nombre de la aerolínea y el atributo que representa el array list de vuelos. ¿Listo? Entonces vamos a tener un array list que se llama vuelos y que es de tipo vuelo. Es decir, que vamos en ese array list a ir agregando objetos que van a ser creados por medio de esta clase vuelo. Una clase vuelo contiene origen, destino, hora y una matriz de tipo silla que la vamos a llamar avión. Como mínimo esa clase debe tener esos atributos. Ahora veamos esta clase silla que contiene el número, la clase, la ubicación, el precio y el pasajero, que como ya dijimos antes, el pasajero va a ser un objeto de tipo pasajero y por ello tenemos esta clase pasajero. ¿Listo? Entonces, vamos a delimitar el alcance de nuestro proyecto. Este proyecto lo que va a permitir es agregar un vuelo, vender un tiquete, cambiar una silla, anular un tiquete, consultar el vuelo más vendido, terminar el vuelo, presentar balance de ventas y un método eliminar. La primera opción o el primer método se va a encargar de agregar un vuelo. ¿Qué pasa? Un vuelo puede tener un mismo origen y un mismo destino, pero no la misma hora de salida. Un vuelo se debe agregar con los siguientes datos, los que ya habíamos dicho que iban a estar en la clase de vuelo: origen, destino, hora y avión. Estos atributos se deben definir por medio del constructor de la clase avión. Y en esos atributos, acá resalto en negrita, avión es una matriz de 8×4 de tipo silla. ¿Listo? La segunda opción, vender tiquete, implica asignar una silla de un vuelo. Entonces se deben mostrar los vuelos existentes para seleccionar uno. Recordemos que los vuelos estarían almacenados en el array list de vuelos que vamos a crear dentro de la clase aerolínea. Entonces lo que se va a hacer es mostrar el contenido de ese array list
Una vez que se selecciona uno de los vuelos disponibles, entonces se va a mostrar el plano del avión para el vuelo que se seleccionó, donde se van a indicar las filas y columnas de ese avión para poder seleccionar una silla. Al seleccionar una silla, lo que se hace es que se determina la ubicación de la silla por medio de las coordenadas que ingrese el usuario, y lo que se va a hacer es agregar en esa posición de la matriz del avión un objeto de tipo silla. También podemos cambiar la silla. ¿Esto qué significa? Que se debe solicitar al usuario la identificación del pasajero. Con la identificación del pasajero podemos identificar en qué silla se encuentra y de qué vuelo. Luego se debe mostrar el plano del avión para seleccionar la silla para el cambio, y obviamente la silla en la que se haga el cambio debe estar disponible y debemos liberar la silla que actualmente tendría ese pasajero. Anular un tiquete implica que se debe liberar la silla a la que corresponda ese tiquete, y como dato de entrada se debe solicitar la identificación del pasajero. Consultar el vuelo más vendido. En esta opción lo que se debe hacer es mostrar el vuelo que más se ha vendido de acuerdo a la cantidad de tiquetes que tenga cada uno de los vuelos. Lo que vamos a hacer es recorrer el array list de vuelos. Vamos en cada uno de esos vuelos a consultar la matriz avión y vamos a contar cuántas posiciones de esa matriz están ocupadas, es decir, cuántas sillas hemos asignado. El vuelo que más sillas tenga asignadas en la matriz vuelo, pues entonces va a ser el vuelo más vendido. Y lo que vamos a mostrar es cuál es ese vuelo y la cantidad de tiquetes que se vendieron del mismo. En la opción 6, terminar vuelo, vamos a establecer un estado. Debemos definir una estrategia para que haya un estado del vuelo, de manera que al ingresar a esta opción mostremos los vuelos disponibles, seleccionemos el vuelo que queremos terminar y a través del estado controlamos si el vuelo está o no disponible. Si nosotros terminamos un vuelo, quiere decir que ese vuelo ya no está disponible y por tanto no podemos vender más tiquetes de ese vuelo, no podemos asignar más sillas. Terminar un vuelo no implica eliminar el vuelo, sino, repito, cambiar el estado de ese vuelo para bloquearlo e impedir que se puedan vender más tiquetes de ese vuelo. La opción 7, presentar balance de ventas. Simplemente lo que vamos a hacer es mostrar la cantidad de tiquetes vendidos y los ingresos totales. Para ello, pues entonces la idea es recorrer el array list de vuelos, consultar cada una de las matrices, mirar de esas matrices cuáles posiciones están ocupadas, es decir, cuáles sillas han sido asignadas, y empezar a traer el dato de precio e irlo sumando para sacar los ingresos totales. Y a su vez la cantidad de tiquetes vendidos, que es la misma cantidad de sillas que hayan sido asignadas. Y la última opción, el método terminar, entonces consiste en que en su proyecto deben definir un método que permita eliminar algo dentro del proyecto, obviamente que sea algo coherente. Algo que ustedes también deben definir en ese proyecto es lo siguiente. Vamos a devolvernos aquí a donde tenemos el plano del avión y es el precio. Aquí en este proyecto se deja a su disposición la definición de ese precio, que va a ir de acuerdo a la clase y de acuerdo a la ubicación. Tengan en cuenta eso. Ustedes pueden decir, por ejemplo, que los de clase ejecutiva tienen un valor y los de clase turista tienen otro. Si ustedes quieren discriminar también según la ubicación,
que a la ventana sean más costosos que al pasillo, pues entonces ustedes dan ese criterio. Como ya tenemos claro cuáles son las clases que va a tener nuestro proyecto, aquí en esta transparencia están las 4 clases que necesitamos y los atributos mínimos que se deben considerar. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a hacer uso del programa Star UML, que lo que nos permite es definir los diagramas de clases que vayamos a trabajar. En este programa, cuando lo abrimos, aquí hay una serie de herramientas. Lo que vamos a hacer es agregar una clase, le damos un nombre, voy a crear solo un ejemplo con la primera clase, aerolínea. Una vez que ingreso el nombre de la clase, puedo hacer clic sobre la clase, utilizo esta herramienta que me permite añadir atributos. Entonces decíamos que la aerolínea tiene un atributo que es el nombre. Colocamos 2 puntos, ese nombre es de tipo string y ya he agregado mi atributo. Vuelvo a hacer doble clic. La segunda herramienta lo que nos permite es agregar un método. Por ejemplo, en esa clase voy a tener un método que me permita, por ejemplo, mostrar un menú. Este método no va a retornar nada. Y aquí puedo seguir agregando otros métodos. Hago doble clic, agrego otro método que, por ejemplo, decíamos un primer método es agregar vuelo. Y en cada uno de los métodos que ustedes agreguen determinan si son void, vacíos, o si retornan algo. Algo que deben tener también en cuenta cuando estén agregando sus clases es lo siguiente. Aquí, cuando hago clic sobre un atributo o sobre un método, con esta herramienta que es para la visibilidad puedo definir si es público, protegido o privado. Entonces nosotros ahorita estamos trabajando con públicos y privados. Aquí ustedes determinan esa visibilidad. El objetivo de hacer este diagrama, de agregar aquí todas las clases, es que ustedes tengan un esquema claro de qué es lo que van a implementar en el código. Entonces, primero partimos del diagrama, después si pasamos con ese diagrama, armamos el esqueleto de nuestro código, el esqueleto inicial, y si después vemos que nos hizo falta agregar algo en el diagrama que es necesario en el código, pues lo agregamos. Pero siempre partamos del diagrama de clases que nos va a decir cómo vamos a trabajar en nuestro proyecto.